Teorías centradas en el ambiente. Al hablar de teorías centradas en el ambiente debemos comenzar recordando un punto clave, la llamada cláusula de exclusión dentro de la definición de las dificultades del aprendizaje. Esta cláusula establece que los problemas de aprendizaje causados por desventajas, ya sean ambientales, culturales o económicas, no se consideran propiamente dificultades de aprendizaje. Es por eso que en un principio puede parecer confuso hablar de teorías ambientales aplicadas a este tipo de dificultades. Sin embargo, autores como Yu Díaz, de 1999, han buscado explicar que puede considerarse dificultades del aprendizaje aquellas que surgen de factores propios del sujeto, pero que se ven influenciadas por otras variables como diferencias culturales o una instrucción inadecuada. En ese caso, las causas ambientales no son el origen directo del problema, pero sí influyen en su desarrollo. Por otro lado, Soares en 1995 distingue entre dificultades del aprendizaje y educación compensatoria, pues si la carencia es particular, como un niño que recibe poca estimulación en casa, se trata de una dificultad del aprendizaje, pero si es una deprivación que afecta a todo un grupo o una comunidad, entonces hablamos de educación compensatoria. Desde esa perspectiva crítica, hay otros autores como Callahan y Kaufman que señalan que lo verdaderamente importante no es clasificar al estudiante dentro de una categoría diagnóstica, sino determinar si se necesita esa atención especial y cómo debe concretarse esta atención. Además, también nos lleva a considerar otras variables contextuales, aunque con ciertas preocupaciones nos aproximamos cada vez más al concepto de necesidades educativas especiales. Optar por una visión más amplia de las dificultades del aprendizaje resulta más adecuada para comprender la realidad educativa, y a que además esta postura permite incluir factores del entorno y reconocer que la línea entre lo individual y lo ambiental no siempre es clara. Estas teorías sostienen que las causas de las dificultades del aprendizaje no provienen del sujeto, sino de su contexto, es decir, los problemas que surgen cuando los estímulos que recibe el niño en su entorno no son adecuados para favorecer su desarrollo y su aprendizaje. Contextos pueden ser institucionales o sociofamiliares, que incluyen estos factores económicos, culturales y las pautas de crianza. Dentro de este modelo se distinguen también tres grandes grupos de teorías. En primer lugar, las teorías centradas en el entorno escolar, que analizan cómo la enseñanza y los métodos del clima educativo influyen en el aprendizaje. Las teorías centradas en el entorno familiar, que destacan la importancia de la estimulación, el apoyo y las condiciones del hogar. Y por último, las teorías de carácter sociocultural o ecológico, que abordan la influencia de los factores más amplios como la clase social, la cultura o las condiciones comunitarias en las que crece el niño. En síntesis, podemos decir que las teorías centradas en el ambiente resaltan que el aprendizaje no depende solo de las capacidades individuales, sino también del contexto en el que el estudiante se desarrolla. Pues comprender que estas interacciones es fundamental para diseñar estrategias educativas más justas que se adapten a las necesidades reales de cada niño. En esta teoría se plantea que las dificultades de aprendizaje no son necesariamente producto de un problema individual del estudiante, sino que muchas veces se originan dentro del propio sistema escolar. Es decir, la escuela puede convertirse en el espacio donde surgen estas dificultades si no ofrece las condiciones adecuadas para enseñar y aprender. Factores como las metodologías rígidas, la falta de inclusión, las relaciones poco positivas entre docente y alumno, o incluso los currículos inflexibles y las evaluaciones estandarizadas pueden afectar el proceso del aprendizaje. Según Miranda en 1994, estas dificultades también están relacionadas con carencias materiales y con un planteamiento pedagógico inadecuado. En conclusión, esta teoría nos invita a reflexionar sobre cómo la institución educativa, a través de su organización y sus prácticas, puede contribuir a generar desigualdad, sino garantizar una enseñanza equitativa y de calidad para todos los estudiantes. El enfoque institucionalista propone que para reducir las dificultades del aprendizaje no basta con enfocarse en el estudiante, sino que es necesario transformar el sistema escolar. Esto pues implica adaptar los currículos para que sean flexibles e inclusivos, reconociendo así la diversidad de los alumnos y sus diferentes ritmos de aprendizaje. También se resalta la importancia de una formación docente continua que promueva metodologías activas y estrategias que respondan a las necesidades de cada grupo. Además, se deben mejorar las condiciones físicas de las escuelas, asegurando espacios cómodos, bien iluminados y con materiales adecuados.
Y finalmente, se plantea la necesidad de crear un clima escolar democrático, donde primero el respeto, la participación y la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad, fortaleciendo así un entorno educativo más justo y equitativo. Bueno, buen día, mi nombre es Carol Dunán y a mí me correspondieron las teorías centradas en el entorno familiar y sociocultural. Bueno, en primera medida tenemos que las teorías ambientales siempre sostienen que las dificultades del aprendizaje o los TEA no son problemas internos del sujeto ni son individuales, sino que más bien son provocadas por variables del contexto en el que éste se desarrolla. La explicación es que pues el sujeto recibe estímulos, sea adecuados o inadecuados, en cantidad o calidad de ciertos contextos en los cuales se desarrolla, lo que suele obstaculizar o acelerar su desarrollo y aprendizaje. En el entorno familiar tenemos que este condiciona el proceso madurativo del niño, ya que esa calidad y cantidad de estímulos que proporciona puede facilitar o dificultar su afrontamiento de los aprendizajes escolares. Es decir, si el niño recibe pues mucho estímulo positivo puede que lo acelere, pero si recibe mucho estímulo negativo pues va a dificultar un poco ese proceso de aprendizaje. El contexto sociocultural, por otro lado, nos subraya que aunque el fracaso se manifiesta individualmente, pues se sabe que en un colegio si un niño pierde el año, es a ese niño a que se le va a señalar por perder el año, pero sus causas se asocian más a factores socioculturales por esto de los estímulos. Por ejemplo, el axioma básico es que la clase social de la familia condicione directamente este proceso madurativo, es decir, que la manera en que el niño aprende se conecta directamente con esa clase social o ese nivel social al que corresponde, hablando de una relación entre el TEA, que vendría siendo las dificultades del aprendizaje, y la cultura de la pobreza. El tema se desglosa en muchos factores importantes que vamos a tratar un poco. En primer lugar tenemos a Miranda en 1994, que nos destaca algunos de estos aspectos. En primer lugar tenemos la malnutrición. ¿Cómo puede la malnutrición afectar el aprendizaje? Si es algo de la salud, ¿verdad? Se preguntarán. Pues tenemos que las deficiencias nutricionales pueden generar mermas en esas actitudes y habilidades necesarias para cualquier tipo de aprendizaje que el niño desee obtener. Este daño al sistema nervioso central por la malnutrición durante el primer año de vida, por ejemplo, suele tener consecuencias duraderas. Es decir, ese año es un año muy esencial en la alimentación del niño para que su aprendizaje pueda ser positivo. Otro caso concreto que tenemos es la anemia ferropénica. ¿Qué es esto de anemia ferropénica? Son niños con deficiencia férrica y en este caso tenemos que mostraron muchas puntuaciones significativamente bajas en pruebas de atención, concentración e interés mantenido que los niños que no presentaban pues la anemia. Tras recibir ese tratamiento o ese acompañamiento de sus padres y de ayuda médica, mejoraron esas capacidades y su rendimiento. Es decir, ellos pueden mejorar, pero siempre y cuando se les preste la atención dada y pues se le dé el acompañamiento. Otro caso que tenemos son las reacciones alérgicas. Algunos autores, como lo son Feingold, plantean aditivos como lo son el salicilato, que está presente en colorantes artificiales y edulcorantes, o alimentos comunes que comemos todos los días como lo son la leche, el trigo, el azúcar, el chocolate o frutas como la manzana. Estas pueden causar una reacción alérgica en el niño y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con el aprendizaje? Pues sí tiene que ver, pues a la hora de comerlas, estas originan hiperactividad y por lo tanto puede estar dando pie a una dificultad del aprendizaje. Otro caso sería la carencia de nutrientes. La falta de proteínas minerales como el yodo y vitaminas del complejo B, como la B1, la B2, la B6 y la B12, es muy relevante en esto del aprendizaje, ya que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y por ende pues influyen negativamente en el aprendizaje si carecen de ellas. En segundo lugar tenemos lo que es las experiencias tempranas, es decir, un entorno estimulante es muy crucial para el desarrollo adecuado de las estructuras perceptivas cerebrales que forman esa base neuropsicológica del aprendizaje. Por lo tanto, un entorno deprivado incrementa la probabilidad de que se desarrolle una dificultad del aprendizaje. Aquí se debe tener en cuenta, pues, para que no se desarrolle lo que es la estimulación sensorial, motora y lingüística. También podría desarrollar una dificultad del aprendizaje el niño si tiene una falta de estimulación precoz. Esta afecta a todos esos procesos de aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado una relación causal entre la categorización de sonidos, conciencia de rimas, aliteraciones, etc., y el aprendizaje de la lectura. Por otro lado, también un factor importante es el clima familiar. ¿Por qué afecta esto en el aprendizaje de los niños? Porque los factores como un estilo impositivo, disciplinario, con agresividad de los padres, o un ambiente donde los niños sientan tensión familiar, que no pueden decir nada o no pueden hablar con sus padres porque todo es golpe o todo es regaño, esto afecta negativamente el desempeño académico, aunque padres y madres consideren que no, sí afecta a los niños porque de pronto ellos se cohíben pensando que en el colegio los profesores los van a mandar a callar o igual que en su casa.
Madres de grupos desfavorecidos también tienden a comunicarse menos y de forma diferente, pues porque en sus hogares vivieron ese maltrato, esa siempre cállate, eso, siempre pues ellas hablan de forma diferente y muy así como siempre calladas. Por otro lado tenemos el optimismo de intervención. Estudios con niños en orfanatos y preescolares con retraso han demostrado que la intervención, en este caso los cuidados maternales adecuados o programas de desarrollo, especialmente si se incluye al grupo familiar, pueden producir mejoras significativas. Es decir, esto vendría siendo una posible solución al caso de los niños que presentan pues violencia psicológica o física en su hogar, debido a que con estos programas de intervención se puede hacer que el niño tenga mejoras significativas, pero esto sí, pues la familia lo acepta. En tercer lugar tenemos el código lingüístico familiar o el código lingüístico familiar restringido. Aquí tenemos al autor Bernstein y los códigos. Este factor está basado en el trabajo claramente de Bernstein, es central. Código elaborado, pues el propio de la clase media con sintaxis compleja y precisa, fomenta significaciones explícitas, un alto nivel de implicaciones lógicas y facilita lo que es la expresión del pensamiento abstracto y la generalización. Este es el código del lenguaje escolar, normal, el que siempre utilizamos. En segundo lugar tenemos el código restringido. ¿Cuál es este de código restringido? Este es propio de la clase trabajadora, con sintaxis simple, pobre y gran predictibilidad. Usa significaciones implícitas y depende muchísimo del contexto, tendiendo a inhibir la formulación verbal del pensamiento. Una consecuencia escolar que tendría esto del código restringido es que el niño de código restringido siempre se encuentra en inferioridad de condiciones que el niño que tiene el código verbal normal que todos tenemos. El niño puede contar con buena inteligencia natural, es decir, tener todas sus competencias en todas las asignaturas o materias, pero siempre le costará el éxito escolar. ¿Esto por qué se da? Pues porque su forma de entender y expresarse difiere de lo que es el lenguaje académico, el que tratan los maestros, los libros y pues sus compañeros porque están aprendiendo de sus maestros. Este código fomenta un pensamiento más concreto y menos conceptual. Esto se ve que tiene más problemas para manejar las nociones abstractas, por ejemplo, el álgebra, las matemáticas, etc. O para tratar con relaciones temporales, espaciales y lógicas, es decir, arriba, abajo, al centro, esas cosas pues a veces se les pueden dificultar un poco por el lenguaje. En cuarto lugar tenemos los valores y estrategias educativas inadecuadas que a veces pues sí hay, sí existen, a veces uno comete errores. Tenemos valores y tenemos expectativas. Estas diferencias de clase, la clase social que les he estado hablando, marcan diferencias en lo que es la adecuación del sistema escolar, las expectativas del éxito y la motivación intrínseca de los estudiantes. Estos valores y estrategias de las clases sociales más bajas a menudo no favorecen el desarrollo cognitivo y lingüístico que es requerido por la escuela. Por eso se da que esos niños tienden a perder el año o tienden a sacar notas más bajas y su rendimiento se ve afectado. Por ejemplo, se ha observado que los padres de clase baja desean que el niño siempre sea sumiso, que siempre se adapte a la autoridad, lo que le favorece un estilo de aprendizaje pasivo y dependiente del campo. Por lo menos el niño no va a estar preguntando, no va a tener un estilo de aprendizaje activo, pues porque su padre siempre quiere que sea ahí sumiso y eso. Tenemos una teoría de Siegel, que es la teoría del distanciamiento. En esta los padres lo que hacen es que contribuyen más al desarrollo cognitivo si sus verbalizaciones obligan al niño a alejarse de aquí y ahora. Es decir, en este caso los padres hacen que anticipen sucesos, se encarguen de reconstruir el pasado o incluso piensen en referentes ausentes, lo que fomenta el pensamiento representacional, es decir, lo que es las inferencias, el uso de la imaginación y la habilidad para manejar símbolos, que es muy clave en la escuela. Tenemos el lenguaje como base en las teorías de Vygotsky y Luria. Estos autores concluyen que el desarrollo intelectual siempre se construye sobre la base del lenguaje. Por otro lado, la palabra es la clave para la formación de la atención activa y siempre existe una estrecha relación entre el lenguaje y el desarrollo de procesos mentales, pues en lo que los niños conversan, ellos aprenden también, aprenden de sus estudiantes, aprenden de sus profesores, aprenden de sus compañeros, aprenden de sus padres. Siempre están en constante desarrollo y esta relación es muy estrecha entre el lenguaje y el desarrollo de los procesos mentales. Para concluir, las teorías ambientales nos muestran que la malnutrición, la falta de experiencias tempranas estimulantes, el uso de un código lingüístico restringido y las estrategias educativas que no fomentan el pensamiento abstracto, colaborativo y el lenguaje y el aprendizaje activo son factores poderosos del entorno que siempre están interfiriendo directamente en el éxito escolar. Pues si los niños no tienen ese pensamiento abstracto, no quieren tener un aprendizaje activo por X o Y entorno o contexto en el que se desarrollan, va a afectar directamente en el éxito de los estudiantes.
Para finalizar, al ver esta complejidad se hace evidente para nosotros como docentes que debemos ir más allá de un solo factor, no pensar que el niño le está yendo mal en una materia o en una clase simplemente porque es bruto, como dicen algunos profesores, sino que alguno de sus factores del contexto está afectando en su desarrollo, así como puede ser algo psicológico, puede ser algo familiar, puede ser algo del entorno, pues debemos tener en cuenta todos esos factores. Esto nos lleva al siguiente enfoque, que es el enfoque ecológico, que este no solo busca identificar todos estos factores, los familiares, los escolares, los culturales, sino que también nos llevan a ver cómo se interrelacionan todos esos factores en la vida del niño, cómo se entrelazan, cómo funcionan en conjunto. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las estrategias educativas desde el enfoque ecológico. Este enfoque parte de la idea de que el aprendizaje no depende solo del estudiante, sino que depende también de todos los entornos que lo rodean, como la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. Por eso las estrategias educativas desde este enfoque buscan que todos estos entornos trabajen de manera conjunta y coordinada para favorecer el desarrollo integral del estudiante. En primer lugar, tenemos la cooperación entre la familia, la escuela y la comunidad. Esto significa que los tres deben trabajar unidos. Por ejemplo, que los padres participen en actividades escolares, que la escuela se relacione con la comunidad y que entre todos se cree un entorno coherente y que sea de ayuda o que sea estimulante para el aprendizaje del estudiante. En segundo lugar, tenemos la detección temprana de factores externos que puedan afectar el aprendizaje, como los conflictos familiares, la escasez de recursos o la violencia. Si se identifican a tiempo, es posible brindar apoyo antes de que el estudiante tenga dificultades académicas o también emocionales. Otra estrategia son los programas interinstitucionales, donde se unen los diferentes sectores como la educación, la salud y también el bienestar social, para atender de manera integral las necesidades del estudiante y no solamente en lo académico, sino también en lo emocional y en lo social. También se promueve el uso de currículos adaptados al contexto local. Esto nos quiere decir de que los contenidos que estén relacionados con la vida cotidiana y la cultura del estudiante. De esta manera el aprendizaje se vuelve un poco más significativo y también conecta mucho con la realidad del estudiante. Además, brindar apoyo psicosocial y emocional que ayuda a fortalecer la resiliencia del estudiante frente a situaciones difíciles y fomentando su bienestar y su motivación. Finalmente, pues este enfoque señala que el aprendizaje mejora cuando se interviene en todos los niveles ecológicos, es decir, cuando se trabaja de manera coordinada en la familia, en la escuela y en la comunidad, generando así un entorno positivo y de apoyo para el desarrollo del estudiante.